El presente video tiene como objetivo describir las etapas y aplicaciones de las técnicas histológicas y de la inmunohistoquímica, destacando su importancia en el análisis microscópico de los tejidos y su contribución en el diagnóstico preciso en el ámbito de la patología. Las técnicas histológicas constituyen una herramienta fundamental en el estudio de los tejidos biológicos, ya que permiten la preservación, procesamiento y análisis microscópico de las estructuras celulares y tisulares. Esto a través de procedimientos como la fijación, inclusión, corte y tinción, con el fin de evidenciar características morfológicas y establecer correlaciones entre los cambios celulares y los procesos patológicos, lo cual es esencial para el diagnóstico clínico. El proceso histológico comienza con la obtención de la muestra, la cual se realiza en el área de necropsias y autopsias. Entre estas tenemos a la necropsia clínica, la cual se realiza en pacientes fallecidos dentro del hospital, especialmente en aquellos con menos de 24 horas de hospitalización y cuya causa de muerte no ha sido establecida. Esta recolección de muestras permite confirmar diagnósticos y evaluar los efectos de los tratamientos administrados. Por otro lado, la necropsia de ley se da cuando existe la sospecha de implicaciones legales como negligencia médica o causas de muerte no naturales. La responsabilidad recae en el Ministerio Público, que establece los protocolos para la adecuada recolección, preservación y custodia de estas muestras. Las autopsias completas en fetos se dan a partir de las 12 semanas de gestación, con los fetos que tengan un peso igual o mayor a 500 gramos, lo que permite una evaluación anatómica integral y la toma sistemática de órganos y tejidos para el estudio histológico. En casos de fetos con peso menor a 500 gramos, el procedimiento se va a limitar a la recolección de tejidos ovulares y preservación del embrión, priorizando estudios histológicos básicos que permitan identificar alteraciones del desarrollo o causas de la pérdida gestacional. Posteriormente se pasa al área de macroscopía y selección de las muestras. En esta fase de macroscopía va a implicar una evaluación directa de los órganos y tejidos a simple vista. Durante esta fase, el patólogo va a realizar una inspección sistemática del cadáver o el órgano extraído, describiendo las características como tamaño, forma, color, consistencia y la presencia de lesiones visibles. Este análisis va a permitir identificar alteraciones evidentes como masas, hemorragias, necrosis o malformaciones que van a orientar hacia un posible diagnóstico. Asimismo, se establece una correlación inicial con la historia clínica del paciente, lo cual va a ser clave para dirigir el estudio posterior. Luego se procede a la selección de muestras representativas y esta selección no vendría a ser aleatoria, sino va a ser dirigida a las áreas que presentan cambios patológicos o que van a ser relevantes según la sospecha clínica. También se van a incluir tejidos aparentemente normales para la comparación histológica. Luego, la muestra de interés es llevada sumergida en formol buferado al 10% a la sala de técnicas histológicas. Esto se le conoce como fijación, procedimiento cuyo objetivo es detener la vida de las células e impedir las modificaciones post-mortem que pueda sufrir, manteniendo la estructura morfológica de células y tejidos sin que ocurran cambios notables en ellos. La presentación de formol que se obtiene es a un 39.6 o 40%. Por ello, los tecnólogos se encargan de rebajarlo a un 10% utilizando agua destilada, y su pH de este se ajusta normalmente con soluciones tampón para mantener un rasgo cercano a lo fisiológico, entre 6 a 8 de pH. Los sistemas amortiguadores más utilizados incluyen sales de fosfato, cloruro y carbonato o bicarbonato. Las muestras necesitan estar sumergidas en formol de 12 a 24 horas mínimo para poder ser fijadas, en caso de muestras más grandes de 24 o 48 horas. Posteriormente, la muestra es llevada a una máquina de procesamiento de función triple. Primero es la deshidratación. La muestra es sumergida en varios contenedores de alcohol con concentraciones crecientes, primero al 70%, incrementando hasta el 100%, de manera que el alcohol desplaza el agua que contienen las células. Luego se realiza el aclaramiento, que consiste en retirar el alcohol dentro de las células. Para ello, la máquina sumerge a la muestra en recipientes de estilol o derivados de este con concentraciones también crecientes. Primero 50 alcohol, 50 silol, incrementando hasta 100% silol, de forma que el silol desplace el alcohol. Por último, se realiza la impregnación, donde la máquina sumerge la muestra en parafina y esta ocupa los espacios vacíos que deja el agua. Luego se pasa a realizar la inclusión y la formación del bloque de parafina. Esto mediante una máquina que expulsa parafina líquida caliente. La muestra es sumergida en parafina líquida y también se emplean moldes llenos de esta parafina donde se introduce la muestra. Estos moldes son llevados al cooling stage, donde son enfriados para que la parafina se solidifique uniformemente.
y así formar el bloque de parafina. Esta inclusión en parafina es necesaria para brindarle al tejido la dureza suficiente para poder ser cortada en láminas pequeñas de 3 a 5 micrómetros, utilizándose el micrótomo. Luego del corte, se coloca la lámina en un recipiente con agua para extenderlo y después colocarlo en un portaobjetos. Varios de estos se apilan en un portaláminas para proceder a realizar la tinción de varias muestras. Lo primero, deben desparafinarse. Para ello, las muestras son sumergidas en silol y llevadas a una especie de horno, con el fin de derretir la parafina y poder desplazarla. Luego se retira del horno y debe rehidratarse, realizando el procedimiento inverso al aclaramiento y a la deshidratación. Una vez las muestras estén hidratadas, son teñidas primero con hematoxilina, la cual es un tinte básico, de forma que teñirá toda la muestra azul, pero se impregnará fuertemente en estructuras basófilas como el núcleo, y su excedente se lavará con agua del caño. Posterior a eso, se procede a teñir con eosina, un tinte ácido, que teñirá de rosado componentes acidófilos, como el citoplasma. Por último, se retira el excedente con alcohol. Una vez teñida la muestra, se realiza el montaje con otro portaobjetos utilizando un pegamento especial. Luego del proceso histológico, la muestra se observa en el microscopio para realizar un diagnóstico. En caso no puedan hacerlo, recurren al área de inmunohistoquímica. Este proceso se inicia a partir de una lámina previamente teñida con hematoxilina y eosina, la cual va a ser evaluada por el patólogo. Ese especialista va a solicitar los estudios de inmunohistoquímica utilizando marcadores específicos que van a permitir una adecuada clasificación del tumor. Posteriormente, las muestras son procesadas en un equipo automatizado que va a emplear diversos reactivos para llevar a cabo las siguientes etapas. En primer lugar, se da la desparafinización, donde se elimina la parafina mediante el uso de silol y calor, lo que va a permitir exponer el tejido para las reacciones posteriores. Posteriormente se da el desenmascaramiento antigénico, en donde se aplican métodos térmicos enzimáticos con buffer, calor, proteasas, con el fin de recuperar los antígenos que pudieron verse alterados durante la fijación, permitiendo así la adecuada exposición de los epítopos para su reconocimiento por los anticuerpos. Luego se da la reacción antígeno-anticuerpo, en donde en primer lugar se da el bloqueo de la actividad inespecífica, donde se van a inhibir uniones no específicas y la actividad de enzimas endógenas como la peroxidasa para evitar resultados falsos positivos. Luego se da la incubación con anticuerpo primario, donde se aplica un anticuerpo específico contra el antígeno de interés. Posteriormente, la incubación con anticuerpo secundario se da mediante la unión del anticuerpo primario y anticuerpo secundario, que generalmente estará conjugado a una enzima. Finalmente se da la detección o revelado, donde se añade un sustrato cromogénico como el diaminobencilina, el cual en presencia de peróxido de hidrógeno va a ser oxidado, generando un precipitado de color marrón en el sitio donde va a ocurrir la reacción antígeno-anticuerpo. Finalmente se va a dar una contratinción que se va a realizar generalmente con hematoxilina, que va a teñir los núcleos de color azul, permitiendo de esta manera contrastar con la coloración marrón del marcador positivo. Finalmente se van a emplear controles de calidad colocando una lámina con tejido control debajo a la del tejido problema. Esto va a permitir verificar la correcta tensión. Si es que el control no presenta el marcaje esperado o lo hace de manera incorrecta en un lugar donde no debería, esto va a indicar posibles fallas en el procedimiento o en el equipo. Asimismo, es importante considerar que la calidad del resultado depende de una adecuada fijación en formol, ya que alteraciones en este proceso pueden provocar la desnaturalización de las proteínas. Asimismo, las condiciones de temperatura de la conservación de los reactivos generalmente se da entre 3 y 8 grados centígrados, dado que estas exposiciones inadecuadas pueden afectar a la integridad de los epítopos y comprometer la reacción inmunohistoquímica.